Hola, muy buenos días a todos. Espero se encuentren bien. El día de hoy tenemos un evento muy especial. Quien nos va a estar apoyando es Francisco Lugo, quien se desempeña como Solution Engineer para nuestro socio tecnológico Beyond Trust. Él es encargado de dar soporte y consultoría a los clientes de Latinoamérica y nos va a platicar sobre un tema muy interesante de cómo podemos protegernos del ransomware a través de proveer los mínimos privilegios. Bienvenido Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Todo bien, Gustavo? gracias. Todo bien, gracias. Excelente, me da un gusto. Solamente voy a apuntar antes de que podamos iniciar que en la parte inferior aparece una leyenda que dice Ask a Question y al final de la sesión todas las preguntas que sean depositadas ahí van a ser respondidas por Francisco y pues esperamos que este evento sea muy beneficioso para todos. Bienvenido Francisco, mucha suerte y estamos aquí al pendiente. Gracias. Gracias. Vale, voy a Vale, voy a, compartir. a compartir. Ahí va, listo. Bueno, eh, gracias a todos por unirse. Como les comentaba Gustavo hace un momento, hagan cualquier pregunta en cualquier momento. Al final las revisamos. Hoy hablamos de gestión de privilegios, qué relación tiene esto con el ransomware, cómo podría una ayudar a la otra o detener a la otra. Eh, yo tengo cierta experiencia, años, haciendo implementaciones de controles de seguridad en redes empresariales. Desde el 2019 he estado haciendo despliegues de PAM, de gestión de accesos privilegiados. Y recientemente, por ahí 2 años, estoy trabajando con BeyondTrust, haciendo estas consultorías con clientes, estos levantamientos de información, por dónde podríamos comenzar. Y veo, esto es algo que, o sea, no solo lo digo yo, vamos a ver en la presentación estos puntos. El PAM, el control de acceso privilegiado, tiene mucho que ofrecer para detener el ransomware. Eh, Entre la estrategia completa, es uno de los pilares que podríamos usar para hacer ese control. Entonces, comencemos con ransomware. Eh, Algunas noticias, ejemplos famosos del 2021, por ejemplo, Casella, el ejemplo de Acer, a quienes les pidieron $50 millones para hacer la recuperación de sus datos. Colonial Pipeline, que fue en Estados Unidos también, este ransomware detuvo durante semanas el cobro y llegaron incluso en Estados Unidos a declarar emergencia nacional. Otros ejemplos más, y aquí la que quisiera destacar es esta en el centro, de que define en la Casa Blanca el ransomware como una amenaza a la seguridad nacional. Esto lo que nos dice es muy común el ransomware, ya vamos a hablar un poquito de qué es, eh, pero se espera que haya más. Es un modelo de negocio exitoso, ya los atacantes, un cibercriminal no es suficiente con obtener el acceso y tal vez vender ese acceso. Ahora se forman estas bandas y buscan al ransomware como método para obtener alguna ganancia. Entonces, hablemos un poco sobre ransomware. Algunos puntos para dar un contexto de qué estamos hablando. Y el primero es principalmente malware. Entonces, el ransomware es un conjunto de piezas de software malicioso que buscan cerrar el acceso a los datos. Entonces, quien debería tener el acceso, que es la organización, la dueña de esos datos y esos sistemas de datos, pues ya no lo tiene. Y eso les permite a los atacantes exigir pagos como rescate para devolver esos accesos. Entonces, diferentes piezas que pueden cifrar datos, encryptors, pueden ser lockers. Estos lockers lo que buscan es ya no solo cifrar datos, sino todo el sistema. No puedes usar la máquina, no puedes usar el servidor. Doxware, que ya es un tema de extraer datos y amenazar a la víctima con publicar esos datos o con, bueno, tomar alguna acción de ese tipo. Scareware son métodos que tienen para engañar,
al usuario para que ejecute ransomware en la red. Y el último punto, ransomware como un servicio, sería bandas, es que no hay otra forma de decirlo, son criminales organizados que hacen este trabajo más fácil. Entonces entregan ciertas piezas que les van a permitir entrar a la red, ciertas piezas de software, otras que van a permitir moverse lateralmente, y al final no hace falta que tengan grandes conocimientos técnicos para atacar con éxito a una compañía, una organización. Entonces, como cualquier otro malware, esto requiere un proceso para lograr la ejecución dentro de la red, luego moverse lateralmente y conseguir mayor impacto. Miren un punto sobre el ransomware como un servicio. Esta es una de estas bandas, se llama Conti, o se llamaba, no sé, y ellos tenían incluso manuales técnicos, o sea, para sus afiliados, porque esto es todo toda una organización, no es un grupo pequeño de gente, involucran muchísimas personas. Hay grupos de ransomware que incluso tienen acuerdos de niveles de servicio, tienen términos y condiciones para sus afiliados, o sea, como si fuera algo totalmente legal, como si fuera algo totalmente legítimo. Entonces, fíjense esta, en la que guían pasos para sus afiliados sobre cómo acceder primero a esa red de la víctima, cómo moverse lateralmente, cómo configurar AnyDesk para hacer acceso remoto persistente. Pues primero entran, de alguna manera, phishing o de alguna otra forma, entran a la red y luego quieren mantener ese acceso en la red, que sea muy difícil para alguien dentro de la red detectar que hay un acceso no autorizado. Conectarse a redes por RDP, lo indican. Elevar y ganar privilegio de administrador. Extraer contraseñas del Active Directory. Deshabilitar el Windows Defender, que nos podemos burlar mucho todo lo que queramos del Windows Defender, pero puede tener defensas, puede tener respuestas ante software malicioso ejecutados en Windows, que es un sistema operativo muy común. Entonces vean estos puntos y cómo ellos guían a sus afiliados para que comiencen a usar estas técnicas. Entonces, ransomware como un servicio es grupos de gente, algunos definen el malware, son expertos en esto, algunos se encargan del punto de movimiento lateral, otros se van a encargar de la fase de negociación, que es la última. Después de que ellos toman el control del sistema de los datos y realmente bloquean ese acceso, ahora es momento de negociar. Y ahora es cuando pueden aplicar esa palanca que ya tienen para cobrar, en resumen. Entonces, eso es el ransomware. Otros puntos que hacen que esto sea más complejo es que se expande la superficie de ataque. Hay muchas más vulnerabilidades hoy en día, que han crecido un 540% en los últimos 6 años. Esto se han reducido las vulnerabilidades críticas, vulnerabilidades que permiten acceso directo, control no autorizado, remoto de un sistema, de una estación de trabajo, por ejemplo. Se han reducido, pero la cantidad total de vulnerabilidades aumenta. Y hoy en día lo que hacen los atacantes es usar varias. Pues no dependen de una sola vulnerabilidad, sino una para ejecutar software remoto, otra vulnerabilidad para obtener las contraseñas, otra que les permite escalar un privilegio. Entonces necesitan concatenar varias. Se las estamos haciendo más difícil, sobre todo, eh, bueno, ciertos enfoques que tienen empresas como Microsoft que buscan justamente hacer esas defensas. Aumentan vulnerabilidades en Azure, Dynamics 365, esto es nube. Fíjense esta estadística, 76% de las cuentas que están disponibles, están a la venta en la dark web, son para acceso RDP. Estas son cuentas que fueron obtenidas de cualquier forma. Phishing, pueden ser obtenidas atacando, ya directamente hackeando, rompiendo alguna vulnerabilidad, explotando alguna vulnerabilidad. De alguna manera consiguieron esas cuentas, incluyendo pagarle a algunos de los empleados, a algunos de los internos para que las entreguen y las venden en la dark web. 70%, 76% de ellas son para RDP. Y esto les permitiría al atacante una autenticación válida, un login exitoso, sin vulnerabilidades, sin escanear la red, sin causar algún ruido. Esto es un login totalmente exitoso.
pero RDP es lo que quería como yo resaltar sobre eso. Y entre 50 y 80% de los ataques involucran RDP. Esto es para lograr el acceso inicial, para moverse lateralmente, para de alguna manera comenzar a tomar el control de estas organizaciones. Eh, un mensaje de Kaspersky el año pasado, 80% de los ataques en Latinoamérica, de México a Argentina, iniciaron mediante conexiones RDP. Entonces, Remote Desktop Protocol de Microsoft, he escuchado que en SANS, que es una academia mundial top de seguridad informática, en estos eventos que hacen de Black Hat, en Las Vegas, en la que hay gente de muchísimo nivel, hablan de Ransomware Deployment Protocol. Es un protocolo que tiene muchas vulnerabilidades. Si se publica a Internet, prácticamente es una garantía de acceso no autorizado, si esto está publicado por Internet, pero incluso si está protegido por VPN, hay riesgos allí, que es difícil mitigar esos riesgos. Entonces, RDP, mucho cuidado con esto. Entonces, para continuar con el mensaje de que aumenta la superficie de ataque, esto es a lo que nos referimos. Hay más nube y multinube, más ambientes nube y ambientes multinube. Accesos remotos desde la pandemia no ha bajado, no va a bajar. Las vulnerabilidades siguen aumentando, las identidades, quienes, humanos o máquinas, van a acceder y van a interactuar con los sistemas de la organización, más privilegios o entitlements en la nube, Shadow IT, si la gente que trabaja en IT, en TI, tecnología de la información, no tiene las herramientas que necesitan para hacer su trabajo, van a buscar otras para lograr lo que necesiten lograr. Si es copiar un archivo, de alguna manera van a copiar ese archivo, porque necesitan copiar el archivo para hacer su trabajo. Entonces, de ahí viene este mundo de Shadow IT, de usar herramientas que tal vez no estén aprobadas por la organización, pero se llegan a ser necesarias y es difícil detectar y bloquearlas si no se tienen las herramientas adecuadas. Se aumenta el Shadow IT, transformación digital, conectividad, todo está interconectado. Y otro punto estadístico, el ransomware y los criptomineros son el principal malware desplegado en ambientes de nube. Este es el segundo punto sobre ransomware. Ya les comentaba, es un modelo de negocio exitoso, involucra ya no solo ciertos grupos aislados, independientes, sino programas de afiliados a estos grupos. Se definen roles, quién se va a encargar de acceder a la organización, quién se va a encargar de moverse lateralmente. Hay, bueno, intentos de controlar esto. En el caso de Colombia, que es donde vivo, la Policía Nacional pertenece, es socia de la plataforma nomoreransom.org. Es una iniciativa que comienza en el 2016 y busca justamente detener esto. No sé que esto está siendo publicado en otros países, pero localmente seguramente ya habrá alguna ley que busque este, acusar de que exista alguna penalidad a esto y también organizaciones dentro del país que busque también hacerle frente a esta amenaza porque mm, se espera que continúe, no se espera que sea detenida. Y aunque el pago está hecho en criptomoneda, eh, es difícil de rastrear. Entonces, muchas veces van a buscar compañías, los atacantes van a buscar compañías que tienen ya ciberseguros. Los ciberseguros saben esto, entonces están comenzando a aplicar ciertas restricciones a los pagos de ransomware. Eh, Va a ser cada vez más difícil eh, que un ciberseguro cubra el ransomware y que lo cubra de forma como integral, completa. Se van a encargar de ciertas cosas, van a poner ciertas restricciones y van a ampliar esos requerimientos para poder cubrir ese punto de ransomware, ese riesgo de sufrir un ransomware. Incluso si se paga, eso no garantiza que se acabe la amenaza. ¿Ya? No hay garantía de que devuelvan el acceso a los datos. 14% de las organizaciones que han pagado el rescate recuperan el total de sus datos. O sea, un porcentaje muy pequeño recupera la totalidad de los datos. Incluso si devuelven, entregan una llave de cifrado, por ejemplo, la llave con la que cifraron los datos, eso está cifrado, toma tiempo. O sea, incluso si llegan a tener como esa suerte después de pagar,
toma un tiempo recuperar esos datos. Están cifrados, toca descifrarlos. Eh, Hay un punto a Acer, por ejemplo, en ese ataque en el que les querían cobrar 50 millones de dólares, eh, parte de la negociación para que pagaran, primero fue un 20% de descuento que les ofrecieron y también les ofrecieron una lista de vulnerabilidades, un reporte de vulnerabilidades que se usaron para hacer eh, ese ataque exitoso. E incluso después de haber pagado, Acer pasaron por otro incidente de ransomware. Entonces es importante pagar, no garantiza la solución de esto. La causa raíz, apuntar a la causa raíz es el enfoque de acá. Entonces, vulnerabilidades en la red, privilegios mal administrados, acceso remoto que no haya sido protegido. Si no es abordado esto de forma eficaz, otro operador de ransomware, otro afiliado a alguna de estas organizaciones, puede explotar a la misma víctima. Y la última, aumenta el ransomware operado por humanos. Entonces ya esto, a diferencia, por ejemplo, del WannaCry, que era el software que se mueve lateralmente solo, mientras esté en ejecución, va a buscar copiarse, propagarse a otras máquinas, en otras redes. Hoy en día hay ataques totalmente eh, operados por humanos. Entonces, utilizan el criterio humano, básicamente estos afiliados del ransomware comienzan a tomar esas decisiones sobre cuándo debemos atacar, por ejemplo, cuándo debemos presentar y comenzar el proceso de negociación. Eh, si no han conseguido tomar el control de los respaldos, la palanca no es suficiente para obligarlos a pagar. Entonces, primero, parte de lo que tienen que hacer los atacantes es tomar el control de los respaldos, donde están los respaldos de los datos. eh, y bueno, después de eso es cuando pueden hacer alguna negociación. Hoy en día hay servicios, sé que en Azure, no recuerdo el nombre, pero de no solo es de solo escritura, sino de solo escritura una vez. O sea, parte de lo que se busca en estas iniciativas para defenderse en contra de esos ataques a los respaldos es, ustedes escriben en este repositorio y nadie más escribe más nunca en ese repositorio. Entonces el atacante no puede cifrarlo, no puede aplicar cifrado sobre eso. Este, ya los datos están ahí estáticos. Entonces, iniciativas que lo que dicen es, hay que prepararse para el peor de los casos. Esto va a pasar, eventualmente va a pasar. ¿Qué defensas podemos aplicar? ¿Cómo vamos a reaccionar en ese momento? Entonces, bueno, veamos justamente eso. ¿Cómo podemos defender en contra del ransomware? Eh, Esto es una estadística conocida, eh, no es nada en contra del antivirus, del antimalware, pero es conocido que tienen un 40% de efectividad. Entonces, depender del antivirus no es la solución, no es una buena estrategia, debe ser combinada la estrategia de defensa en contra del ransomware. Vectores de infección más comunes para el ransomware, esto es el codeware, RDP, otra vez, viene RDP. Desde el 2018, RDP, principal vector de inicio de un ataque de ransomware, infección de ransomware. Phishing por correo, no van a dejar de usar phishing, es parte de lo que hacen estos afiliados, estas organizaciones que buscan atacar y robar datos, robar información, robar accesos a sistemas para extorsionar a los dueños y vulnerabilidades. Estas son las principales formas en las que un atacante consigue un acceso inicial, además comienza a moverse lateralmente hasta eventualmente tomar el control no autorizado de la organización, o por lo menos del aspecto tecnológico de la organización. Entonces, ya estos puntos los vimos un poco, pero aquí están resumidos en esta diapositiva. El acceso remoto es un punto común de acceso inicial no autorizado. Servicio RDP público grave. Accesos VPN sin monitoreo o peor, sin múltiples factores de autenticación. Dispositivos que no son administrados y que están en la red o que interactúan con la red. Trabajadores remotos o proveedores. No son empleados, pueden ser terceros, pero requieren acceso a la organización. No controlamos como organización
si es que tienen instalado algún anti-malware, qué versión de software están corriendo en esos sistemas. Y realmente conocer la identidad de quien sea que se esté conectando es difícil. Incluso cuando les damos un usuario y una contraseña, es difícil saber quién es esa persona que está allí. Riesgo para los usuarios. El phishing va a continuar, no frena. Ataques de ingeniería social, de bueno, múltiples maneras que tienen de conseguir esta información. Eh, Entrenamiento inadecuado. Ahorita les muestro una tabla que busca justamente como definir puntualmente qué se necesita para proteger contra el malware, pero entrenar al usuario que se enteren de qué riesgos hay si es que ellos entregan sus contraseñas, qué riesgos hay si es que las almacenan mal o las administran mal, asignan malas contraseñas, es importante también. Eh, yo siempre hablo de los vendedores, yo trabajo mucho con vendedores, entonces estas son personas que no tienen ni el requerimiento, o sea, ni les interesa este tema técnico. Ellos no tienen por qué saber eso. Su trabajo, lo más técnico que llega es a trabajar Office, enviar correos, pero no tienen por qué saber TCP, TCP/IP, dirección IP pública. No tienen por qué saber nada de eso. No es parte de lo que ellos necesitan para trabajar, pero sí son parte fundamental de algunos negocios. Por ahí pueden entrar al vendedor. Que hagan un clic donde no tengan que dar, que descarguen algo que no tengan que descargar o ejecuten algo que no tengan que ejecutar, y ya por ahí comienza el acceso no autorizado. Entonces pueden ser usuarios que no tengan este contacto técnico, que no sean administradores de TI, ni de bases de datos, ni desarrolladores, ni ninguno de estos este, perfiles que requieren conocimientos técnicos, pero igual requieren ese entrenamiento. Eh, el año pasado hubo una noticia en la que aplicaron ingeniería social a Meta, la empresa esta que es dueña de Facebook. Se hicieron pasar por autoridades de Estados Unidos y pidieron una cantidad de datos de usuario final, datos de usuarios de Facebook, por ejemplo. Y la empresa lo entregó. La empresa entregó los datos que se supone son confidenciales, que se supone solamente deben ser entregados ante, no sé, una orden judicial, qué sé yo. Entonces, este tema de phishing y de ingeniería social es algo que eh, muy común, pero lo que quiero decir es no se confíen, no piensen en ningún momento, ay, yo no caigo en eso. Es algo que puede pasar y es muy común, siempre lo van a intentar. Es una forma fácil de acceso, no necesitan estar hackeando nada, entonces podrían obtener fácilmente credenciales, ejecución de software eh, no autorizado, todo esto con un simple correo. Otros puntos que le permiten al malware este, tener estas grandes ventajas es el acceso privilegiado mal administrado, no tener control de aplicaciones, no tener alguna herramienta que permita incluso definir una lista blanca de aplicaciones. Muy importante, las vulnerabilidades siempre se van a seguir usando, siempre van a seguir encontrando nuevas vulnerabilidades. Mientras más popular, más útil, más usado sea el sistema operativo, como Windows, por ejemplo, que es universal, está en todos lados, pues más vulnerabilidades van a encontrar allí los atacantes. Y un último punto es el mal manejo de las contraseñas. Si, si le permitimos al atacante encontrarlas fácilmente, si son contraseñas fáciles de adivinar o compartidas, no solo la misma contraseña compartida con varias personas, sino la misma contraseña compartida en varias cuentas, eso expande esta superficie de ataque, hace más fácil que un atacante encontrando una, como sea, phishing o robándola o encontrándola, de alguna manera, eh, puede usarla. Le hace más fácil el trabajo al atacante. Este es un ejemplo de esta ransomware. Aquí lo que quiero mostrar es la ruta que toman. La ruta que tomó, en este caso, por lo menos, muy común entre los diferentes eh, escenarios que se encontraron en este ransomware el año pasado. Entonces, primero, acceso al ambiente. Es el primer punto, es lo primero que necesitan lograr. Hoy no tienen acceso, saben tal vez a quién quieran atacar. No siempre es así. A veces es algo oportunista, a veces es algo en el que un atacante, un grupo de atacantes consigue cierto acceso. Y ahora vamos a ver qué más conseguimos allí. Entonces comienza con el phishing. Por lo menos en estos casos, ese fue el método para conseguir
acceso inicial, enviar cierto software malicioso a través de correos. Luego, un punto muy importante, saltarse el control User Account Control de Microsoft. Esa es la forma de elevación de privilegios nativa de Windows. Entonces buscan saltarse ese control de alguna u otra forma. Entonces puede ser explotar una vulnerabilidad o puede ser de alguna forma saltar ese control y ejecutar algo como administradores. Cobalt Strike es casi universal en cualquier ataque hoy en día. He visto noticias en SANS que ya Microsoft y la gente que desarrolla Cobalt Strike están trabajando como tienen permitido responder ante un ataque con estas herramientas. O sea, se está buscando que estas sean herramientas para lo que fueron y para lo que son desarrolladas, que es para pentesting, pruebas de penetración a organizaciones, no para lo que tan comúnmente se usan, que es para actividades criminales. Entonces, bueno, luego de esto toca definir la persistencia. Un atacante ya consiguió el acceso inicial, ya tiene el control de cierta máquina, puede copiar archivos, puede exfiltrar datos de esa máquina, puede tal vez usar esa máquina para conocer, reconocer lateralmente qué más hay cerca de esa red. Entonces toca definir esa persistencia, ellos necesitan ese acceso, siempre que esa máquina esté prendida, necesitan poder controlarla, aplicar ese reconocimiento lateral y moverse lateralmente. Entonces, poco a poco van desplegando esa pequeño software de cifrado. Entonces, hasta ahora, hasta este punto, no han cifrado nada. Lo que están haciendo es este, moverse lateralmente, acceso a credenciales, acceder a credenciales, escalar privilegios, mantener una persistencia. En este caso, creaban nuevas cuentas domain admin, aplicar también ese discovery, entonces encontrar qué hay cerca, movimientos laterales, si es posible llegar al domain controller, están muy avanzados en ese ataque. Esto es algo que puede tomar días, horas o semanas. Esto es algo que puede ser muy rápido o puede tomar algún tiempo, pero es parecido a cualquier ataque de ransomware. Van a pasar por estas fases de acceso inicial, de distribución y de control de la organización. Y finalmente, el objetivo común en todo ransomware es quitarle el acceso a los administradores de estos datos, que estas personas, los dueños de la infraestructura, los dueños de los datos, ya no tengan, o los responsables, ya no tengan el acceso a esos datos o a esos sistemas. Entonces toca quitarles eso y hay varias formas que tienen para hacerlo. En este caso, usaban ya la última parte el malware, que era para cifrar los datos. Después viene un proceso de negociación, pero la parte técnica sería esta. Entonces veamos muy rápido el rol de PAM, de control de accesos privilegiados ante el ransomware. Esto es una vista global de cómo sería. PAM está casi en el medio. Entonces, inicialmente, comenzar con formación de los empleados, educación. eh, Kevin Mitnick, que es un hacker famosísimo de Estados Unidos, estuvo preso y hay muchos cuentos muy, muy interesantes. Tiene esta compañía, o por lo menos trabaja allí, que se llama KnowBe4. Es muy común que se use esta compañía para hacer educación interna de cómo es que un atacante, un hacker malicioso, podría encontrar contraseñas, ejecutar software malicioso. Entonces, formar a los empleados que se enteren qué técnicas usan los atacantes. Fundamental, esencial, gestión de vulnerabilidades. Esto es, bueno, hay por supuesto marcos de trabajo para esto, herramientas para hacer este escaneo de la red, encontrar las vulnerabilidades primero antes que los atacantes, eh, procesos para definir la prioridad, cuál hay que parchar primero, cuál se puede parchar con la instalación de un parche o cuál se puede mitigar, ya que no hay un parche disponible, por lo menos impongamos algún control en la red que evite la explotación de esa vulnerabilidad o que la haga más difícil. Y aquí está, ahora toca PAM. Después de pasar por estos procesos, la gestión de cuentas de altos privilegios, gestión de accesos de altos privilegios, busca mitigar muchos objetivos del ransomware.
credenciales administradas y que estén rotando constantemente, que sea más difícil, incluso si llegan a encontrar alguna credencial, que sea más difícil que la usen. Eh, Cuentas de altos privilegios, puertos. Entonces, normalmente las soluciones de PAM funcionan mediante proxies. Entonces, si es que eh, solo ciertas máquinas pueden acceder por ciertos protocolos como RDP a ciertas otras máquinas, hace que sea más difícil ese movimiento lateral de un atacante. Luego, ITDR, estos son tendencias recientes. Identity Threat Detection and Response busca anomalías en cuanto a identidades. Yo lo veo como un CIEM de identidades, eventos de autenticación, login, logout, login fallido, qué tan común es ese login, esa identidad, sea una persona, una máquina, a dónde tiene acceso, a dónde está accediendo con normalidad, para poder detectar algo fuera de lo común, algo que se escape de lo que está normalmente pasando. Y fíjense en esas fases de movimientos laterales, cómo podría ayudar un ITDR. Esencial también, nunca se olviden del antivirus y el EDR. Yo les decía, puede que sea poco efectivo, pero otra vez, buscamos hacérsela cada vez más difícil al atacante. Eh, no tener anti-malware, para usar también en la estadística en contra, si estamos diciendo que tiene un 40% de efectividad, o sea que no tener el antivirus, y ustedes ven los precios del antivirus, están acordes con este, eh, con esa estadística, no tener el antivirus es abrir las puertas a 40% de las opciones. Entonces, eh, es necesario el anti-malware en ese caso. Y en el caso del EDR es buscar algo que permita responder, algo que permita, ante un indicador de compromiso, un archivo con cierto nombre, por ejemplo, que se detectó en cierta máquina, bloquear ese archivo en el parque completo de estaciones de trabajo. Eso es lo que permitiría el EDR. Es algo que siempre va a requerir gente, humanos que estén allí, un equipo de trabajo que pueda entender, dar contexto a estos eventos y tomar una decisión. Entiendo que se espera, no sé, inteligencia artificial y machine learning y que esto funcione automático, pero la realidad es que hace falta un equipo de gente que pueda aplicar, pueda entender la red, poco a poco definir esto de qué es normal y qué es no, qué está dentro de lo común y qué no, y que apliquen estos controles de forma reactiva o preventiva. Y también esencial, procesos y herramientas de recuperación en caso de desastre. Entonces, trabajar en los respaldos y trabajar también en esos procesos. ¿Qué pasa? ¿Quién está encargado de eso? Literalmente, ¿dónde hay que dar clic? Que eso esté documentado. Este último punto, en cuanto a ciberseguros, por ejemplo, no les van a permitir continuar si no tienen este punto. O sea, el ciberseguro exige un método de recuperación en caso de desastre, documentado, probado, etcétera. Entonces, solamente un punto ahí sobre ese tema de los ciberseguros. Sobre el PAM, se ha convertido en una seguridad, o sea, puntos de control fundamentales, así como un firewall. Eh, pues, hoy en día también podemos hablar de que un firewall puede ser que, sobre todo, hasta capa 4 del modelo OSI, puertos TCP, puertos UDP, bueno, que es que pueden, no sé, hacer spoofing de las direcciones IP. Pero fíjense, para hacer un spoofing, para engañar a un firewall, necesitas tener control de un switch, de un dispositivo de red. Necesitas tener acceso a una máquina que esté conectada físicamente en capa 2 a ese switch. O sea, la dirección MAC es lo que vas a usar para engañar a estos firewalls. No es fácil, o sea, requiere trabajo y requiere accesos. Una red plana, sin firewall, no hace falta aplicar ese tipo de controles para el atacante, perdón, de intentos de evasión para el atacante. En una red plana se comunican todas las máquinas con todas las otras máquinas. Entonces, aunque sea algo que hoy en día tal vez se considere básico, esencial, a lo mejor muy mínimo, es muy importante que el firewall aplique segregación de redes. Es muy importante que una red pueda comunicarse con otra únicamente mediante los puertos que son necesarios para que la organización funcione, para que el negocio se mantenga y avance. Lo mismo con el tema del PAM, del acceso privilegiado. Es algo básico.
fundamental. Es necesario y estaremos haciendo, evitando, por ejemplo, que un atacante se consiga las claves, consiga las contraseñas, en lugar de obligarlos, forzarlos a que exploten una vulnerabilidad, a que este, intenten moverse lateralmente usando esas técnicas, que no simplemente encuentren la contraseña que les da permiso a todo. Es fundamental el PAM para habilitar Zero Trust. Si están trabajando en este tipo de iniciativas de reducción de riesgos, eh, PAM hace falta simplemente para implementar esos principios de Zero Trust. Muchos aseguradoras buscan que la compañía tenga implementado un PAM para aplicar cierta cobertura. Pueden incluso bajar la tarifa de las primas. Y el PAM está compuesto por múltiples piezas. No es una sola solución. Debe poder integrarse con otras soluciones que estén ya desplegadas en la red, otras inversiones que hayan hecho. Pero tiene diferentes piezas que podemos este, como estratégicamente definir por dónde comenzar para hacer ese tipo de control. Y muy importante acá sobre el ransomware y cualquier malware, solamente puede ejecutarse con los privilegios del usuario o de la aplicación que lo inicia, la aplicación que lo lanza. Entonces, si estamos aplicando principio del menor privilegio, para usuarios, para personas, también estamos aplicando ese mismo principio para el ransomware. Evitamos que tomen el control de la máquina, evitamos que se muevan lateralmente. Esta sería una posible ruta para hacer implementaciones. Entonces, cerrar rutas de acceso remoto, eliminar el uso riesgoso de RDP, BNC. Yo entiendo que hay organizaciones que, bueno, por la naturaleza de su tecnología, en redes industriales, por ejemplo, hay sistemas legacy, pero igual es posible aplicar segregación. Es posible decir, a estos sistemas legacy sí vas a acceder por RDP o por BNC, pero únicamente desde ciertas direcciones IP, únicamente bajo ciertas condiciones, fechas, horas, momentos, identidades. Definir esas condiciones y cerrar esa superficie. Privilegio mínimo y control de aplicaciones, también fundamental. Eh, estos dos puntos, cómo poder bloquear código malicioso que descarga los componentes del ransomware, cómo defender contra ataques que pueden explotar una aplicación confiable, cómo defender en contra de un, un macro en un archivo Excel que llama a un PowerPoint, a un PowerShell, o un navegador que llama a una línea de comandos de Windows. Importante prevenir movimientos laterales. Entonces, de cualquier forma, acá no se trata nada más de las cuentas que permiten esas autenticaciones laterales, sino lo que tengan a disposición, firewalls, IPS, de cualquier manera controlar que solamente estén permitidos lo que sea que esté necesario según la organización. Y bueno, evitar que simplemente se puedan robar una cuenta. Que las cuentas de altos privilegios ya no estén en la mano, en el bolsillo del usuario, sino que estén en una herramienta definida para eso. Algunas de las opciones que están disponibles para defenderse en contra del ransomware. Esto es en lo técnico. Del lado de Beyond Trust, hay varias opciones que podemos implementar. Acceso remoto seguro, no les voy a quitar mucho tiempo con esto. Buscamos reemplazar las VPNs. Cuando son accesos de altos privilegios, las VPNs tienen sus propios casos de uso. Endpoint Privilege Management, EPM, ahora estamos en el endpoint. Aquí no hay cuentas, no hay contraseñas, no hay sesiones. Como sea que se autentiquen estas personas en su endpoint, puede ser un servidor o una estación de trabajo, aplicar privilegio mínimo y control de aplicaciones. La otra es Password Safe, típico PAM en el mercado. A esto es a lo que se llama PAM, hacer escaneos de descubrimiento. ¿Dónde están las cuentas? En switches, routers, Windows, Linux, Unix. ¿Dónde están esas cuentas? Detectar la creación de una cuenta, una nueva cuenta que no estaba en los planes y ahora aparece una nueva cuenta que tiene altos privilegios. Detectar el último cambio de las contraseñas de estas cuentas. Contraseñas que tienen más de 90 días, 360 días, 1000 días sin cambio de contraseña. Existe esa posibilidad.
y existen estos temas, es que esa cuenta está asociada a un servicio. Yo no puedo cambiar esa clave. Entonces, bueno, esto es típico PAM, se encarga de esos casos que vimos, aparte de esta bóveda para secretos en el mundo DevOps, mundo de aplicaciones y de desarrollo ágil. Entonces, y el último sería Cloud Privilege Broker, que busca aplicar este mismo tipo de controles, pero al mundo de nube, Amazon Web Services, Azure. Así se vería la plataforma BeyondTrust integrada entre sí, despliegues como sea necesario, nube, híbrido, on-premise, redes industriales, redes OT. Entonces, bueno, no les quito mucho tiempo con este último. Bueno, esta era la presentación, esto es lo que teníamos preparados para ustedes hoy. Déjenme ver si hay alguna pregunta en el chat en este momento. Hay tres preguntas. Si quieres, puedes irlas gestionando, perdón, y respondiéndolas conforme creas que es necesario. Bien, bien. Bien, Si veo bien. Sí. veo la primera, pone, si habilito el MFA, estoy seguro contra el ransomware. Bueno, eh, podría proteger el MFA esa primera parte que busca todo ataque de ransomware, que es el acceso inicial. Eh, habilitar el MFA no es una defensa específica en contra del ransomware, sino en contra de una autenticación ilegítima. Eso es lo que buscamos con el MFA. Entonces, si es que le roban la clave al usuario final, pero esa VPN que da acceso remoto, que entrega un túnel desde Internet hacia las redes internas, si no tiene un segundo factor, con la clave es suficiente. Entonces, ya con haberla robado, se tiene ya el acceso. Entonces, yo no diría que habilitar el MFA protege directamente contra el ransomware. ¿Es necesario el MFA? No hay que evitar esa... o sea, es decir, mi recomendación no está en contra de habilitarlo. Simplemente darle el alcance que justo, ¿no? Buscamos que sea más difícil para un atacante solamente con la contraseña obtener el acceso no autorizado, o sea, ilegítimo. Veo otra pregunta, dice, ¿por dónde deberíamos comenzar a implementar los controles PAM para minimizar el riesgo de ransomware? Vimos estas estadísticas, RDP, fundamental, accesos remotos que utilicen RDP. No importa si son este, redes industriales, no importa si a esto se accede usando una VPN, que es muy común ese caso. La VPN entrega un túnel, es un simple túnel, pero no hay una sesión allí. Por ese túnel puede ir tráfico RDP, tráfico legítimo, o puede ir otro tráfico. Eh, y además, si es que van a entregar sesiones RDP eh, mediante túneles, entonces habría que eh, darle la clave a esa persona, a ese tercero o a ese empleado, darle un usuario y una contraseña. Entonces, no solo sería el túnel lo que ustedes están entregando, sino una cuenta también, una cuenta que le permita autenticarse en esa red interna. Pues ese sería un muy buen paso para comenzar. Si ya están aplicando controles en el acceso remoto, tal vez no usan RDP, tal vez tienen ciertas herramientas que les permiten acceso remoto sin RDP. En este caso, yo recomendaría comenzar con los endpoints. Si son Windows, si son endpoints Windows, BeyondTrust ofrece una solución que es fácil de implementar, tiene como este tema de inicio rápido, políticas predefinidas, se puede desplegar en la nube, entonces cualquier estación de trabajo, también servidores, pero cualquier estación de trabajo podría ser controlada por esta herramienta. Y cierran. Inmediatamente eliminan a los administradores en esas estaciones de trabajo donde está esa herramienta. Yo diría primero encargarse del acceso remoto, eliminar o mitigar los riesgos del mundo RDP y luego ir con el endpoint. Veo que tiene otra sobre si es factible que las aseguradoras cubran los gastos del ransomware. Lo que vemos es, cada vez más las aseguradoras imponen alguna restricción al tema ransomware. Este, no, es factible, sí, que cubran esto, pero van entonces a definir un tope. Entonces, no vamos a cubrir la totalidad de los gastos, vamos a cubrir hasta acá. O definen también requerimientos. Entonces, bien, nosotros podemos hacer
eh, eh, nos encargamos del pago de el ransomware, nos encargamos de los gastos, porque el gasto del ransomware no es nada más pagar el rescate, sino después hay que pasar por un proceso de recuperación de esos datos, si es que se paga o no. Eh, Hay que pasar por un proceso de investigación. En muchas industrias es requerido que hagan esa investigación y que publiquen lo que encuentren. Entonces hay leyes involucradas, hay asesores. No es nada más pagar el rescate. Entonces impondrán las aseguradoras ciertas restricciones sobre qué pagan y qué no. Al final es dinero, ¿no? El límite que ellos van a poner es algo de dinero. O pueden entonces exigir condiciones. Sí, pero me tienes que demostrar que este, tienes ciertas vulnerabilidades mitigadas, tienes que demostrar que estás aplicando gestión de vulnerabilidades una vez cada tanto tiempo y presentar un reporte que indique cuántas vulnerabilidades críticas hay en tu sistema y no puedes pasar de ciertas cantidades. Bueno, impondrán algún tipo de restricción. Eh, pero veo eso, es factible sí, pero siempre van a poner algún tipo de restricciones, sobre todo en este tema de ransomware que va cada vez más en aumento. Muchas gracias, Francisco. Hay una última pregunta Mm. que está relacionada con cuál sería la recomendación para aquellas empresas que trabajan principalmente con IoT y que en su operación no hay las clásicas computadoras, workstations o devices de ese tipo y que puedan sentir una falsa sensación de protección por el hecho de no tener computadoras en su operación cuando pues obviamente pudieran verse afectados por ransomware. Sí. Fundamental en esos casos es el inventario. Estas empresas que tienen IoT, Internet de las Cosas, dispositivos que no llegan a ser una máquina o una computadora de propósito general, sino que están definidos como, no sé, un sensor o un aparato que hace un par de cosas, solamente un par de cosas, y para eso necesita acceso a Internet o por lo menos a una red local. Muy importante el inventario. Y en ese inventario definir si acaso hay algún, porque es que es el tema de IoT también, el fabricante no siempre va a publicar el parche de la vulnerabilidad que se encontró. Entonces, pero igual, definir ese inventario y definir el riesgo de esos dispositivos y para cada riesgo hacerle frente. Si es un dispositivo crítico que no se puede evitar, pues bueno, habrá que aislarlo de alguna manera o si acaso existe esa gestión de parches del fabricante de ese dispositivo, encargarse de que estén siempre actualizados, eso es muy importante. Entonces, yo diría esa como principal recomendación para el mundo IoT. Principio de menor privilegio siempre, en cualquier ambiente. No sé si eso les responde o si tienen algún comentario de eso. Excelente, Francisco. Ya no hay más preguntas. Si nadie tiene alguna adicional, creo que sería todo. Te agradecemos tu tiempo y la excelente charla que nos has brindado y esperemos que tengamos más charlas de este tipo en el futuro y esperemos qué comentarios y qué preguntas adicionales y qué sugerencias de tópicos pudieran proponernos la audiencia. Te agradecemos mucho, un abrazo, excelente presentación. Sí, señor. Vale, Felicidades. muchas gracias. Vale, muchas gracias. Buen día a todos. Buen día a todos.